Esta es la tercera lección sobre cambiar los neumáticos desinflados y se llama ¿Cómo cambiamos el neumático? En las primeras dos lecciones hablamos sobre identificar el problema y luego identificar las razones del problema. ¿Qué causa esos problemas? Y quisiera comenzar diciendo o explicando un concepto. Y esto es que cuando comenzamos la lección número 1 mencioné que Evelyn y yo tuvimos algunos problemas el día entero. Y eso no es muy preciso, es una mala manera de decirlo. Suena como que habíamos tenido un conflicto todo el día, y no es cierto. Habíamos estado tratando con, digamos, una persona de conflicto, y esto demuestra qué tan fácil es. Surgen los conflictos en nuestra vida, por ejemplo, por el error del conductor. Y ese es uno de los grandes peligros del hablar en público. Abres la boca y puedes terminar metiendo la pata. Pero bueno, solo quería clarificar este concepto en cómo cambiamos un neumático desinflado. Veamos algunas de las maneras en que podemos hacerlo. El primer paso es busca la ponchadura, la punzada. Tienes que buscar qué salió mal, qué ocurrió. A esto la Biblia le llama pecado. Y sé que esta palabra no es muy común en el vocabulario de la gente, pero el pecado se vuelve el gran separador en nuestra vida. No solo es separación entre nosotros y Dios, sino que también nos separa a los unos de los otros. Jesucristo vino con un gran propósito, y este es romper, destruir, derribar el muro de hostilidad. Es decir, nuestros pecados nos han separado de Dios. Por eso Jesús vino a romper con esto. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14, dice que Jesucristo mismo es nuestra paz, es decir, paz con Dios y paz los unos con los otros. De los dos pueblos ha hecho uno, es decir, Dios y la humanidad, y mediante su sacrificio ha derribado el muro de enemistad. A lo que se refiere aquí es a los pecados que nos separan de Dios. Y el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que el pecado también nos separa de los demás, de los otros. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer es ver cuáles son esas cosas que han causado esa ponchadura, esa ofensa. Y tenemos que aprender a hacer lo que Jesús menciona, lo que Jesús describe. Buscadores de la paz. Y literalmente esta palabra se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento y en el idioma griego. Y esta palabra literalmente significa una persona que hace paz con Dios y con los demás. Eso significa. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos tener cuidado de no pasar los problemas a alguien más. Eso no se hace. Eso no resuelve el problema. Simplemente pasarlo a manos de otra persona. No, hay que aprender a ser buscadores de la paz. El segundo paso con el que quiero tratar es lo que yo llamo sé honesto con los errores del conductor. A eso me estaba refiriendo al principio de esta lección, el ser honesto con ese error. Empleé las palabras equivocadas para hablar de cierta situación. Pude haberlo dicho mejor. Sé honesto cuando cometas un error y simplemente trata con el error. Y una cosa que quizás deberíamos considerar en nuestra vida es si el conflicto siempre está siguiéndonos. Si el conflicto nos sigue a donde quiera que vayamos, deberíamos preguntarnos qué está ocurriendo. Quizás tengas un problema. Por ejemplo, si Memo y Susi causan un problema y luego Memo y Beto causan un problema y luego Memo y Jenny causan otro problema, ¿cuál es el común denominador? Muy probablemente el problema surja con Memo. Hay ciertas personas que son lo que mencioné hace unos instantes, personas de conflicto. ¿Alguna vez has conocido a una persona de conflicto que simplemente están infelices y quieren que todo mundo esté infeliz? No, eso no me interesa, ese tipo de vida no me interesa. Nada productivo puede lograrse viviendo de esta manera. Entonces, si el conflicto siempre está a tu alrededor, entonces tendrás que ser honesto contigo mismo y reconocer que puede haber error del conductor. Puede ser que estés haciendo algo que necesite corrección. Y la mejor forma de tratar con esto es hallar a alguien que te quiera, alguien en quien puedas confiar,
y que te ame lo suficiente para decirte la verdad en amor sobre ti mismo. Porque muchas veces son lo que conocemos como puntos ciegos. No estamos enterados, simplemente no podemos verlo. No podemos ver la forma en que nos comunicamos con otros. No podemos ver cuál es el problema, ni podemos percibir qué es lo que pasa. Es lo que la ciencia médica llama el punto ciego. Puedes mover tu dedo de un lado a otro en tu campo visual y llegará el punto en el que tu dedo desaparecerá, ya no podrás verlo. A eso llamamos puntos ciegos. Y exactamente lo mismo ocurre con nuestra personalidad. Y muchas veces, amigos, familia, y ciertamente tienes que tener cuidado con quién te abres, porque tus enemigos, vaya si tus enemigos van a decirte cuál es el problema contigo, pero no van a decírtelo en amor. Y casi siempre esto termina ofendiendo a las personas, pero muchas veces tu familia y amigos pueden ver cosas que tú mismo no puedes ver. Y ellos pueden ayudarte a volverte una persona mucho más objetiva sobre ti mismo, si es que tienes la intención de ser franco y honesto con esas personas. Si quiero arreglar el neumático, tengo que ser honesto conmigo mismo. El tercer punto que quiero mencionar es lo que yo llamo arregla el neumático de una manera inmediata. En otras palabras, no sigas posponiéndolo. Muchas personas tratan con sus problemas de esta manera, pero ignorar el problema no significa que el problema vaya a desaparecer. De hecho, muchas veces lo que termina ocurriendo es que el problema termina haciéndose más grande y más grande y más grande. Porque no estamos lidiando con él, o estamos intentando dárselo a otra persona. Y eso no es arreglar el neumático desinflado, eso no es arreglar el problema. No de manera adecuada. Por eso, ignorar el problema no significa que éste vaya a desaparecer. Tenemos que aprender a tratar con él. No te vayas a quedar sentado y permitir que el problema se haga más grande y más grande. No, no lo hagas. El hacerlo sería un error. El buen liderazgo hará lo que sea necesario para que la organización no pierda el rumbo. Es decir, no puedes evitar el conflicto, porque éste va a tener que surgir. Jesús lo dijo así. Va a ocurrir, existirán ofensas, necesariamente tendrá que pasar. Pero el buen liderazgo te va a ayudar a enfrentar el problema, corregirlo y lograr que todos vayan en la dirección correcta. Arréglalo tan rápidamente como te sea posible. La cuarta cosa que quiero mencionar aquí es lo que llamo aprender a controlar tu enojo y tu frustración. Y yo sé, tú eres una de esas personas que nunca se enojan. Y la gente que es así me enoja. Porque mi personalidad, vaya, yo he tenido que luchar con el enojo toda mi vida. Y podríamos decir que es parte del ambiente, parte de nuestro ADN, pero la verdad es que es parte de la naturaleza humana y tenemos que aprender a usarlo correctamente, de manera apropiada. Hay gente que dice, bueno, es que yo soy de mecha muy corta. Y alguien les contesta, no, no eres de mecha corta, has estado quemando tu mecha, de eso se trata. Por eso tienes que aprender cómo manejar, cómo controlar ese enojo y frustración. Básicamente existen tres clases de líderes, tres clases de personas en este mundo. Número 1, los que ocultan la verdad por miedo al conflicto. Y he visto a tanta gente hacer esto. Están enojados, pero todos se lo guardan. Y como una bomba de tiempo va a explotar en el lugar incorrecto, el momento incorrecto. Ellos ocultan el conflicto real. Y luego tenemos a los que simplemente explotan, lanzan la verdad a otras personas, causando más conflicto. Es decir, toman un problema muy pequeño y lo convierten en un gran problema. Lo mencioné en una lección anterior y lo vuelvo a mencionar. Hay gente que hace una tormenta en un vaso de agua. Yo he visto gente que tienen un talento especial para tomar cualquier problema y hacerlo grande. Nosotros tenemos que ser como esta tercera categoría, aquellos que sanan con la verdad en amor. Esta es una declaración clave. El apóstol Pablo lo dijo muy bien. Aprender a hablar la verdad en amor. Es decir, si no puedes decirlo en amor, mejor no digas nada. Guárdatelo mejor porque podrías terminar empeorando
el problema, y eso es malo. Tienes que aprender a hablar la verdad en amor, con la actitud correcta. Jesús lo hizo así. Jesús podía ser muy confrontacional. Sin embargo, no puedes cuestionar su amor. Recuerdo a un caballero que hace muchos años me habló y me dijo: yo sé que hemos tenido nuestros malos entendidos. La verdad, malos entendidos es una forma muy amable, pero bueno, malos entendidos. La verdad, fueron malos entendidos enormes, pero bueno. Él me dijo lo siguiente: yo nunca puse en duda que tú me amaras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a confrontar, pero amorosamente, para que nunca se cuestionen nuestros motivos. Lo hacemos porque ellos nos importan y nos interesa su bienestar. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Un buen pasaje de la Escritura que lo ilustra es Proverbios 15:1, que dice lo siguiente: la respuesta amable calma la ira, pero la respuesta agresiva provoca el enojo. Cuando me toca aconsejar a personas que tienen conflictos muy grandes, muy profundos, siempre les digo esto: mantén tu voz baja, mantén la voz baja. Deliberadamente baja el nivel de tu voz. No señales con el dedo. Nunca comiences una frase diciendo tú, porque estas son cosas que hacen que el problema sea más grande, hacen que crezca. Una respuesta amable calma la ira. Entonces, cuando tienes este conflicto, este problema, aprende a controlarte a ti mismo. Otro de los proverbios, y que creo que está muy bien dicho, es que la verdadera fuerza, el verdadero hombre fuerte, sabe controlar su espíritu. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. El buen liderazgo puede hacerlo. Toma situaciones que son negativas y las convierte en algo positivo. Algo que es bueno, en algo productivo. Eso es buen liderazgo. Cuando tomas las cosas negativas de la vida y las conviertes en algo que es bueno, como ese dicho muy popular que dice que si la vida te da limones, haz limonada. Y vaya si esta es la forma en que nuestra actitud debería ser. La quinta cosa de la que quiero hablar para arreglar un neumático desinflado es seguir el manual. Es decir, hay algunas instrucciones que te pueden ayudar a salir de la dificultad. No eres el primer ser humano en la historia que tiene un problema, o el primero en tener este problema. Ha habido gente antes de ti. Busca un consejo que sea sabio. Busca personas que amen a Dios y que tengan un buen consejo, que puedan ayudarte. Encuentra a alguien que haya pasado por algo similar a lo que tú estás pasando y busca su consejo. Una de las cosas con las que tendrás que tratar en esta lectura del manual, las instrucciones que hay ahí, es asegúrate de contar con todos los hechos antes de llevar a la confrontación. Esa es una de las cosas que a todos nos han metido en problemas, que todos hemos cometido este error. Proverbios 18:17 dice que el primero que presenta su caso parece inocente hasta que la otra persona aparece y lo refuta. Como todo mundo dice, hay dos caras para una misma moneda y hay dos lados para una historia. Escuchas una versión de la historia y dices: ¡ay, vaya, qué horrible! Y luego llega la otra persona, te cuenta su versión y tienes que reconocer que ha habido errores en ambas partes de la historia. Yo creo que es imposible que un solo conflicto sea de 100% una sola persona. No creo que pueda ser. Se requieren dos para pelear y se requiere de dos para causar esto. Así que tienes que contar con todos los hechos. Conoce ambos lados de la historia antes de intentar resolver el problema, antes de traer soluciones. Y esta es una parte grande del problema. Es una parte muy sustancial del conflicto. La mala comunicación. El cómo decimos las cosas. No solo las palabras que utilizamos, sino que también está la actitud que mostramos. Y al respecto, la mayoría de la comunicación que tenemos es no verbal. Es lo que llamamos lenguaje corporal. Por ejemplo, a veces
La gente cree que estás muy enojado, pero no estás enojado para nada, simplemente eso es lo que comunicas. La gente lo percibe así y eso es mala comunicación. Es una de las razones por las que cuando nos involucramos en un conflicto más grande no podemos trabajar juntos. ¿Y por qué? Porque es mejor solucionarlo solo con las dos personas. Si hay que involucrar a otras personas, Deuteronomio capítulo 19, verso 15 nos da instrucciones claras. Por la boca de 2 o 3 testigos, el asunto habrá de establecerse. ¿Y por qué dice esto? Porque todo mundo tiene su propia opinión sobre lo que ha ocurrido. Lo ven con sus propios ojos y lo entienden con sus propias experiencias. Por eso, por la boca de 2 o 3 testigos, todo asunto deberá ser establecido. Y Jesús también habló acerca de esto. El cómo lidiamos con un asunto, un problema que tenemos con algún hermano. Bueno, es mejor, si puedes, resolverlo entre los dos solos. Y si no, hay que abrirlo a otras personas. Ahora, quiero que me escuches con mucha atención. Si confrontamos con los hechos inadecuados, usualmente terminaremos haciendo que el problema sea más grande. Entonces, ¿cómo comenzamos haciendo esto? Comenzamos con contener el problema lo más que podamos. No lo hagas más grande, es decir, manténlo entre la gente que está involucrada en el asunto. Un principio bajo el que siempre he vivido es si una persona no está formando parte de la solución, entonces no la hagas formar parte del problema. No hables con la gente incorrecta porque si no, se vuelve un chisme, simplemente se esparce. Así que si es posible, trata con esta confrontación en privado, solo la persona involucrada y tú. Si no se puede resolver a este nivel, hagamos lo que Jesús dijo en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, si tú crees que él te ha hecho mal, lo que tienes que hacer es ir a decirle y mantenerlo entre ustedes, solo ustedes. Y luego dice que si no te hace caso, entonces tendrás que ir a hablar con 1 o 2 personas. Como vemos, esto se está manteniendo confinado a un grupo muy pequeño. Ahora hay 3 personas que saben, o a lo mucho son 4 los que saben. El problema es que mientras más gente se entere de este problema, más van a estar hablando sobre este problema en forma de chisme. Hablar con otros simplemente lo esparce, lo convierte en algo viral, como se dice hoy en día. Ya todo el mundo va a estar hablando al respecto y eso es un error porque habremos hecho la transición desde hablar del problema a ahora estar hablando de la persona y eso es un error. Habla sobre el problema, no de la persona. Si en este punto no eres capaz de resolverlo, es ahí donde Jesús dice que hay que llevarlo al liderazgo de la iglesia. Y ellos te ayudarán a resolver el conflicto. Y hay algo que tenemos que notar. No es sino hasta que intentamos resolver el problema y fracasamos en resolver el problema, es ahí donde traemos a otros. Y a las personas que hay que traer son personas a quienes ambas partes respetan, personas que son respetadas por ambas partes. No traigas amigos, trae a alguien que sea una parte neutral, que pueda arbitrar y traer consejo sabio. Alguien que inspire el suficiente respeto como para que las partes le pidan su ayuda. Ahora, tengo que dejarlo muy en claro porque mucha gente fracasa en este punto. En este punto el conflicto se ha movido de tus manos porque se lo entregaste a alguien más. Y lo que estás diciendo en este punto es: nosotros no podemos resolverlo. Por eso estamos entregándolo a ustedes. Y sea cual sea la resolución a la que ustedes lleguen, vamos a respetar la decisión. Si no estás dispuesto a hacer esto, ni siquiera pretendas hacerlo. Tantas veces he estado en situaciones en las que la gente quiere consejo y viene conmigo para consejo. Pero no querían mi consejo, querían mi aprobación para lo que estuvieran haciendo, porque al momento en el que yo sugerí, quizás tendrías que hacer otra cosa, me rechazaban a mí y a mi solución, y ahora, por alguna razón, yo era parte del problema. Ese es el gran problema de ser un consejero. Pero es algo de lo que debo advertirte.
Si tú has pedido que alguien más participe como árbitro, que sea un mediador en el asunto, entonces ya no está en tus manos. Se lo entregaste a alguien más y dijiste, aceptaremos tu decisión. Ahora, si cualquiera de las partes sigue rehusándose a aceptar la decisión, lo mejor que podemos hacer sería el disolver la relación. Y sé que esto suena horrible, pero la verdad es que si van a continuar peleando y peleando, lo mejor es separarse. Tendrán que poner algún espacio entre ustedes dos para que una vez más puedan tener una vida productiva. Entonces, si tú tienes personas que simplemente insisten en pelear y solamente quieren pelear y pelear, lo mejor es apartarse de esa relación y dar un poco de espacio al otro. Porque si no, continuamente te van a involucrar en conflictos. El profeta Amós lo expresa de esta manera en Amós 3:3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes estar de acuerdo? Sabemos que no es así. Si continuamente pelean uno con el otro, nunca vivirán productivamente. Entonces, vamos a concluir con algunos pensamientos que llamo arreglar neumáticos sin destruir el viaje. Esta es la manera en que lo hacemos. Vamos a ver los opuestos en lo destructivo y lo constructivo en los tipos de liderazgo. Dos diferentes estilos de administración. Liderazgo constructivo. Acordamos en el lugar y la hora para hablar las cosas. Liderazgo destructivo. Agarramos a la gente desprevenida. Liderazgo constructivo. Honestamente expresamos nuestros sentimientos con amor. Liderazgo destructivo. Pasivamente suprimimos tus emociones. Liderazgo constructivo. Nos enfocamos en el problema, no en la persona. No en la persona. El liderazgo destructivo se enfoca más en acusar y atacar. ¿Podemos ver los contrastes? En el liderazgo constructivo, seleccionamos a un árbitro neutral. Es muy importante, alguien a quienes ambas partes respeten. En cambio, en el liderazgo destructivo, seleccionamos amigos para ser los árbitros. En el ámbito matrimonial, uno de los grandes errores es llevar los conflictos del matrimonio con tu mamá, llevarlos a casa. ¿De qué lado crees que estará tu mamá? Obviamente del tuyo. Y es injusto traerla a este asunto. No voy a detenerme mucho aquí, pero espero estarme dando a entender. Si tú quieres consejo matrimonial, ve con otra persona que no sea de tu familia. Escoger a tus amigos es algo bastante tramposo. En el liderazgo constructivo, desarrollamos una actitud positiva. Podemos superarlo. Podemos encontrar una solución constructiva. En el liderazgo destructivo, nos volvemos negativos y problemáticos. Es decir, ahora no solamente ellos son los que tienen un problema con esa persona, sino que quieren que tú tengas un problema con esa persona también. El liderazgo constructivo se enfoca en lo específico y simplifica el problema. Es decir, no lo magnifican ni lo hacen más grande. El liderazgo destructivo generaliza y exagera el problema y siempre están hablando de una manera bastante superlativa. Tú nunca dices la verdad. Tú nunca llegas temprano de cualquier cosa de que se trate. Eso no es buen liderazgo. Eso no arregla el neumático. Otra comparativa en el liderazgo constructivo es que ahí se es abierto y se está disponible para la comunicación. El liderazgo destructivo se está callado y uno se siente superior. De verdad espero que podamos notar las diferencias en estos estilos. Vamos a ver otra. El liderazgo constructivo afirma tu propia responsabilidad. Y todos tenemos responsabilidad. En cualquier conflicto tenemos parte en esto. Y podríamos decir, pude haberlo hecho mejor o no debía haber hecho esto. El liderazgo destructivo culpa a otras personas por el problema. Tú eres el problema.
Eso no arreglará el neumático. Veamos otra. El liderazgo constructivo. Cuando surgen los problemas, queremos solucionarlos. En el liderazgo destructivo, cuando surgen los problemas, queremos huir. No lo arreglamos. Espero estar dejando esto muy claro para todos ustedes. Aquí tenemos otra. El liderazgo constructivo aprende a esperar y escuchar a los demás. Dios nos dio 2 orejas y una boca. Usémoslos proporcionalmente. El liderazgo destructivo presume, asume y domina. Y así nunca arreglarás el neumático. El liderazgo constructivo aprende a perdonar y a olvidar. Nunca más lo menciona. El liderazgo destructivo neciamente demandará garantías. Y esta no es la manera en que arreglarás el neumático. Ahora, cerremos con este pasaje de la Escritura. En Santiago capítulo 3, verso 18. El apóstol que pastoreaba la iglesia en Jerusalén, el medio hermano de Cristo Jesús, dice: el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Yo quiero ser un hacedor de la paz, no un problemático. Quiero ser un hacedor de la paz. Y aquí el apóstol nos está diciendo que podemos hacerlo. Pero ¿cómo es que lo hacemos? El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Si nosotros hallamos paz entre nosotros y Dios, nos pone en una posición para hacer la paz con otros. Pido a Dios que hayas podido aprender algo en estas lecciones. Y cómo cambiar neumáticos desinflados, cómo lidiar con el conflicto y poder ser buscadores de la paz.